de Cristo. En los controles, nuestro hermano Rafael Hernández. Siempre empezamos leyendo de la palabra del Señor y en esta ocasión del Salmo 67 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Bendiga al Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Haz de este programa un instrumento de tu bendición, para que Puerto Rico tema tu nombre y fructifique en el poder de tu gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Quiero compartirles brevemente, muy rápidamente, unas notas de nuestro programa para luego dejar al reverendo Isaías Narváez en su sección Vendimia. Esta noche los hermanos de la iglesia tienen distintas actividades. Una de ellas es una célula del camino que van al hogar de nuestro hermano Waldemar Díaz. Los saludamos en el amor de Cristo. Mañana es el aniversario de el grupo de matriarcas y patriarcas de esta congregación, los hermanos y hermanas de la tercera edad. En la noche, las damas y los caballeros tienen un culto de oración que dirige nuestra hermana Lourdes Ramos. Los jóvenes tienen la serie Planes o Planos. Los intermedios tienen la actividad Guess Who. Y los adultos solteros no se van a reunir. El sábado en la mañana, oración en el aposento alto. Los ancianos de la iglesia tienen su retiro. La tropa de los niños escucha a las 4:08, se reúne a las 9:45 de la mañana. Este próximo domingo en la mañana, culto de avivamiento y santa cena, dirige nuestra hermana Dilma Vega y predica su servidor. Les recuerdo que los lunes en la noche tenemos oración en el aposento alto, hay clase de bautismo y clase de el discípulo. Los martes en la mañana hay un precioso culto de oración que empieza a las 9 y termina al mediodía. Siempre predica el evangelista Víctor Rosselló. En la noche del martes tenemos las células en los distintos hogares. Miércoles oración y ensayo del coro de niños. Y ya empezamos la experiencia bíblica en comunidad. Estaríamos en su tercera semana y es de mucha y grata bendición. Bueno, Isaías, ¿qué tenemos hoy en Vendimia? Bueno, como te decía antes del programa, a mí siempre me preocupa y me llama la atención la lectura de libros y pasajes bíblicos, sobre todo proféticos, en que un profeta le hace una lectura a una nación de su historia desde que entró en manos de Dios a ser posesión del Señor, hasta que cayó en manos de naciones paganas, sufriendo tal vez, en este caso, un cautiverio, como Jerusalén. Los que tienen Biblia en sus casas se pueden leer con tranquilidad Ezequiel 16, un capítulo que es casi en su totalidad de 63 versículos, la mayoría son dedicados a Jerusalén. Y fíjense cómo lo hace el profeta, usando mucha imagen, muchos símbolos. Él dice que cuando el Señor le dice, yo pasé junto a ti, te encontré sucia en tu sangre, en el versículo 6. Esto implica que la nación de Jerusalén, y es bueno que sepan esto, no formó parte
ni del pacto, ni de la ley de Dios dada a Moisés, hasta casi siglo y medio después, porque Josué no conquistó con el pueblo esta ciudad. La ciudad la conquistó posteriormente David en la monarquía. Esa ciudad la habitaban jebuseos. Antes de llamarse Salem, se llamó Jebús, por los habitantes jebuseos. La ciudad era idolátrica. Fíjese que el profeta le dice que tú estás en tierra de Canaán, tu padre fue el amorreo y tu madre Etea. Y sigue por ahí mencionando naciones que eran idolátricas y paganas. Así que el primer origen, el primer tiempo de estos cuatro que Ezequiel le analiza a la ciudad es cuando el Señor, a través de David, la encuentra totalmente envuelta en la idolatría, y una de las cosas que se hacía en esa ciudad era sacrificios de niños. Algo que después Jeremías lo echó en cara en su profecía. Quiere decir que la ciudad estaba abandonada, por eso la llama como una niña recién nacida, a quien no se le había cortado el ombligo. Imagínese usted, ensangrentada. Todas esas imágenes dedican el estado de pobreza moral y espiritual en que la ciudad se encontraba. David la conquistó, 2 Samuel 5, lo pueden leer con calma, habla de la conquista de la ciudad por David. Y es curioso que los habitantes de la ciudad amenazaron a David que la maldición de los cojos y los ciegos no iba a permitir que conquistara la ciudad. Y cuando David la conquistó, lo dice ahí mismo, él maldijo a los cojos, maldijo a los ciegos y dijo que jamás entrarían en Jerusalén. Eso nos hace pensar si en aquella ocasión que Bartimeo le pidió a Jesús que lo sanara, la pregunta que Jesús le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Tiene en parte, a pesar de que es más amplia, yo no la limito a eso, pero puede tener en parte la sugerencia, ¿tú quieres que yo te devuelva la vista para que puedas entrar a Jerusalén? Porque ahí se celebra la Pascua. Bartimeo era ciego, pero era judío. No es que Jesús esté dudando de él. ¿Qué tú quieres que yo te haga? Y que obviamente pues le sanó la ceguera y Bartimeo lo siguió, pero los ciegos y los cojos tenían esa limitación que David había impuesto desde que conquistó la ciudad, que se llamó la ciudad del rey, del gran rey, y hay salmos que lo elogian. Yo me pregunto, en esa primera fase en que David encontró la ciudad y que Dios, a través del profeta Ezequiel, le señala como una etapa de idolatría, una etapa de suciedad, que estaba prácticamente sucia en tu sangre, como dice. ¿Ustedes no creen que Puerto Rico tiene una similitud con esta ciudad de Jerusalén desde el origen en que la encontró el Evangelio? O sea, ¿no les parece que Puerto Rico no estaba en el sitio que Dios la quería? Amén. Sí, señor. No por falta de religiones, porque hasta los indígenas en sus tiempos pasados tenían la suya. Es que Puerto Rico ha evolucionado de tal forma que a mí se me da un parecido a esta ciudad que encontró el Señor. Mira, aquí había pobreza material, pobreza espiritual, todos nosotros lo sabemos, idolatría, había de todo, pero no era la ciudad que después se fue evolucionando y desarrollando. Ahora miren lo que dice aquí, el segundo tiempo. Cuando te vi sucia en tu sangre, ahora viene el tiempo de la prosperidad. O sea, cuando yo entré a ti y te vi sucia en tu sangre, te hice multiplicar como la hierba del campo. Es lo primero. Crecimiento en su desarrollo, ¿verdad? Y creciste y te hiciste grande. Ustedes me van a perdonar, pero yo, creo que el pastor también, vivimos unos tiempitos atrás que vimos la escasez.
Pero también vimos cómo el país fue, o la ciudad de Puerto Rico, fue evolucionando, el pueblo de Puerto Rico, y fue creciendo. Fue mejorando desde esas carreteras que nos tirábamos por ahí por Sabana, a pie, casi 3 kilómetros desde donde están los Zetas el italiano, que por ahí era que yo vivía, sin zapatos muchas veces, descalzo. La comida era prácticamente escasa, las enfermedades abundaban. En fin, en la iliteracia, la enfermedad, había mucha pobreza y eso fue cambiando y cambiando paulatinamente hasta que la ciudad progresó. Dice, te hice grande, llegaste a ser hermosa. Mire a ver si las calles aquellas o los caminos de fango, que eran con mucha curva por la forma que caminaban los burros y las mulas, que caminaban así de lado, y así de lado caminaba uno. Cómo aquellas calles se fueron convirtiendo en carreteras y posteriormente en autopistas. Cómo se ensanchó la carretera y miren a ver si aquellas casitas de zinc, bohíos de paja y madera fueron cambiando a estructuras de ladrillo, de cemento, de loseta italiana, amén. Las puertas de antes y las ventanas no eran las de ahora, aquellas se cerraban con trancas, con aldabas bien grandes. Ahora no, ahora se pueden abrir hasta con un viper, si uno lo deja. En fin, ha habido una evolución, un cambio increíble. Los medios de transportación. Antes se caminaba a pie y ahora cada padre, si puede, y tiene 2 hijos, a cada uno le tiene un carro en la casa, más el carro de él. No ha habido una evolución, no ha habido un cambio. Y el Señor dice que esos progresos Él se los permitió a Jerusalén. Él quiso que fuese así. Pues yo tengo que decir que el mismo Dios que está hablando Ezequiel aquí es el mismo de este siglo. Y entiendo que Dios quiso que Puerto Rico cambiara. Miren, una razón que yo le voy a dar. En aquellos tiempos escasos había una clase de entrega a Dios, de fidelidad, de responsabilidad con el Evangelio y con Dios. Yo no sé si Michael se acuerda que se salía a visitar con Biblia, que los cultos a veces duraban bastante tiempo, se oraba mucho, se vigilaba mucho. O sea que había una devoción tan grande a Dios que a mí me luce que cuando Dios ve esa entrega, premia y recompensa. Amén. Yo creo que hasta en los impíos había, Sí. hasta en los impíos había más respeto, más seriedad, Uh-huh. que hoy en día. Hoy en día la palabra que uno empeña no es como antes. O sea, Sí. Que ese respeto que había en el pueblo no solamente estaba en el pueblo de Dios, me atrevo a decir que hasta en los Sí, inconversos en los había más inconversos. respeto que ahora. Sí. ¿Y quién decía una mala palabra? Y menos en familia. Las cenas se hacían en mesa. Y aunque fuera pobre la comida, se comía en unidad. Y se oraba antes de participar de los elementos. Yo recuerdo todas esas escenas porque yo las participé y las viví. Y hermano, en la escuela había que andar derecho. Porque si el maestro educaba a uno y lo corregía, y eso envolvía una regla, en la casa venía la correa del padre a aumentar la disciplina del maestro. Ahora no. Cualquier maestro que toque un niño lo lleva a un tribunal y le formulan cargo. Y por ese respeto que había, hasta como dice el pastor Michael Morales, perdón, le canté el apellido, la sociedad secular Correcto. también era una sociedad que respetaba mucho entre ellos mismos y respetaban a los demás. Miren, hermano, ese progreso vino y todo lo hemos visto y lo hemos vivido. Es más, todavía entiendo que tenemos de ese progreso gran parte.
Pero ¿qué sucede? Que aquí dice que el Señor extendió su manto, entró en amores con ella, cubrió la desnudez y le puso encima, la vistió de bordado, la calzó de lino, la cubrió de seda, la atavió con adornos, brazaletes en los brazos y collar en el cuello, y joyas en la nariz. ¿Qué es lo que está diciendo? Y zarcillo en tus orejas, diademas en tu cabeza. Todas esas son imágenes de progreso. Te prosperé, te prosperé. Mira, pastor, ¿tú te acuerdas de los salarios pastorales de antes? Mi papá llegó a trabajar por verdura, por vianda que le da don Cedo Hernández, padre de muchas mujeres y siervos que hubo aquí en esta iglesia. Sí. Papi llegó a trabajar por $1.50, viniendo a grandes distancias. Los pastores, si tenían una iglesia, levantaban otras en otros sitios. De aquí surgió Cerro Gordo y otras iglesias más. O sea, que ahora las que son iglesias que se levantaron de iglesias grandes tienen su pastor. En aquel entonces era un pastor a veces para 3 iglesias. Dios vio eso y prosperó a Puerto Rico, y todo esto que ven aquí se lo dio. Pero ¿qué sucede? Ezequiel le reclama algo. Que después que yo puse todo eso y te adorné de esa manera, y tuviste nombre y renombre en las naciones, porque de Puerto Rico no se decía nada bueno antes, pero solo un ignorante puede hablar mal de Puerto Rico ahora en términos de creernos que somos taínos o indígenas todavía. Pero la imagen de Puerto Rico empezó a cobrar importancia. Nosotros hemos llevado a la cirujano médico en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de la doctora aquella? Sí. Hemos tenido 5 reinas de belleza, los mejores peloteros de grandes ligas, muchos de ellos. En fin, el progreso vino, pero mire lo que salió aquí. Pero confiaste en tu hermosura. Ese es el tercer tiempo. Primero, el del anonimato, escasez, idolatría. Segundo, el del progreso. Y tercero, aquí Ezequiel usa una imagen bien directa. Te prostituiste a causa de tu hermosura y derramaste tus fornicaciones a todos cuando pasaron. En otras palabras, estabas casada conmigo y te convertiste en una ramera espiritual, que es como la trata la Biblia. La Biblia trata al pueblo de Dios como esposa de Dios. Es uno de los términos que se usa. Y se usa la palabra fornicar y adulterar cuando van por otros caminos, con otros dioses, y mezclan al Dios verdadero con los falsos dioses. Yo pregunto, si el mal incrementa en un pueblo, si el compromiso con Dios que tienen los mismos que asistimos a la iglesia, porque aquí el problema consiste en que los que le estaban fallando principalmente a Dios eran sacerdotes y ciertos profetas que había con ellos. O sea que aquí no se está refiriendo a un pueblo pagano, se está refiriendo a un pueblo que tenía un pacto, una ley y unos mandamientos divinos para adorar. Y obviamente ya para la época de Ezequiel tenían templo, porque el templo lo construyó Salomón. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le llama ramera? Porque estaban mezclando la vida, las prácticas, las costumbres y los ritos dedicados a Dios, ya lo estaban mezclando con los baales y los dioses falsos. Y no tengo que recordarle la época de Acab y Jezabel, que fue una de las peores, donde se mezcló la adoración a Dios con cultos paganos. Mire, cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, los baales tenían sus cultos, los baalitas, y tenían sus fiestas, y celebraban la fiesta de la tierra. Esto no lo trajo Israel nuevo. Todas esas culturas tenían
un culto a la tierra fértil en toda esa cuenca del Mediterráneo y parte de Palestina y esos sitios, porque la tierra cuando daba su fruto era una bendición en unas áreas prácticamente áridas. Y a esa adoración le desarrollaron un concepto de un matrimonio del cielo, que es Baal, con la tierra, Astarot o Astarte. Y entonces entendieron que cuando la tierra germinaba y daba fruto, era porque llovía y la esperma de Baal embarazaba la tierra. Y entonces el mejor culto que honraba eso era la relación sexual de una pareja en el templo, como simbólicamente ramera religiosa, que de eso posiblemente era Rahab. Y hermano, comenzaron a los sacerdotes judíos, que eran los mediadores entre Dios y el pueblo, comenzaron a fallarle a Dios. Súmenle a eso que cuando el pueblo era nómada, no tenían clases sociales, porque vivieron en el desierto, pero pronto se instalaron en una ciudad agrícola y comenzó a producir la tierra, empezó el problema de clases sociales y el rico empezó a oprimir al pobre. Y ustedes tienen ahí un profeta como Amós, que fue a sacarle en cara a Jeroboam, ¿ah? Y lo mandaron el profeta, el sacerdote dijo, vete y profetiza en tu tierra. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en este caso, cuando le empieza a fallar a Dios, el que es el mediador, el intérprete de la palabra entre Dios y el hombre, por eso se hicieron necesarios los profetas. Ustedes leyendo la Biblia se dan cuenta que inicialmente esa carrera profética no la tuvo Israel. Sí hubo hombres como Noé y esa gente así, pero hablando de profetas, que se puede hablar de un ciclo de profetas, eso empezó a surgir en grupos grandes después de la división de los reinos. Porque hubo unos profetas antes, que los entendemos y los conocemos, Natán, Ahías, etc. Pero un ciclo profético como Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Dios los levantó porque alguien tenía que enseñarle al pueblo qué era lo que Dios quería y demandaba. Y por eso les vino ese juicio que se llamó el cautiverio babilónico y que no faltó mensaje de Jeremías para anunciarlo. Y es en esa etapa de ese juicio que están viviendo que Ezequiel injerta este capítulo para interpretarle por qué llegaron a esa condición y le da la historia desde que Dios los llamó, los prosperó, le fallaron y como consecuencia vino un juicio. Pregunto, ¿podría pasarnos algo a nosotros similar? Si no nos ponemos a nuestro número, porque ahí en Puerto Rico a veces se le está fallando a Dios en iglesias, en ministerios, y a veces se está mezclando a Dios con otras creencias, otras prácticas que son ajenas al Evangelio. El amor al dinero ha sobresalido en algunos grupos y han sacrificado la sencillez y la modestia por el amor al dinero. El concepto de yo vine para ser servido y no para servir y no para ser servido. Ese concepto de que yo, si tengo una posición, tengo que usarla para mi privilegio y mi prioridad y mi beneficio. Todo eso se está viendo, Dios lo está viendo y me pregunto, ¿será necesario hablar estas cosas y decirlas para abrirle los ojos al pueblo, para que entiendan que podríamos caer en un momento en nuestra vida en que algo nos azote para recordarnos si le fallamos a Dios? Pastor. No, yo creo que la palabra tiene una capacidad de hacerse vigente y relevante en muchos tiempos, y tú has traído muy bien este paralelo y creo que es correcto.
Puerto Rico ha caído en una situación que la vemos todos los días en la criminalidad, la descomposición familiar. La gente no se da cuenta que cuando un país pierde sus valores, se prostituye, hay unas consecuencias y esas consecuencias se van viendo en el camino. Seguro. Quizás la primera generación pues se perdió, pero no vieron las consecuencias como las estamos viendo hoy en día. Y hoy en día estamos viendo las consecuencias en las escuelas. Es triste a veces visitar una escuela por lo que uno puede ver. Uno ve esa descomposición en los problemas sociales tan difíciles. Yo veo esas salas, o sea, los tribunales para familia, y eso mete miedo, la cantidad de gente que hay ahí, porque es otra cosa. Nos hemos vuelto una sociedad litigante y nadie es responsable, o sea, el gobierno es responsable de todo. Yo estoy consciente de que a veces, cuando un pueblo está dormido, la única manera de despertarlo es poniéndole un despertador. Despertador. Y para Israel, el despertador fue Babilonia. Babilonia. Y para nosotros, pues, el despertador puede ser alguna situación difícil. Yo he escuchado a algunos pastores que me han dicho, porque yo personalmente, como estamos en una zona propensa a huracanes y propensa a terremotos, pues yo he pensado que el azote puede venir por ahí, pero el azote ya está encima de nosotros de dos maneras. El azote está en la situación fiscal de este pueblo. Claro. La situación económica, que es peor que un terremoto o que un huracán. Peor. Y el azote está en la condición moral de este pueblo. O sea, también es peor. Es peor que un huracán. Peor que un huracán. Yo creo que en un huracán no hay tantos muertos como los que hay en Piñones y en la calle. Así que muy bien traído, Isaías. Quiero, como siempre hago, preguntarte, ¿dónde vas a estar en estos días? Yo estoy este domingo en la iglesia Discípulo de Cristo de Santa Rosa, que pastorea Pauneto, Samuel Pauneto. Santa Rosa Dorado. De Dorado. Descanso mañana y el sábado, porque he tenido un mes bastante agitado. Por eso creo que no pude venir aquí algunos jueves. Pero voy a estar allí con ellos. Muy bien. ¿Estás dando algún curso que los hermanos que nos escuchan por la radio puedan interesarse e ir? Pues fíjate, acabé de terminar un curso que Matiel organiza, que era del Espíritu Santo y la Cristología de Pablo. Eso lo terminé. Cualquier persona que quiera ingresar en un curso que yo dé puede llamar a mi hijo al 384-7300. Porque ahora vamos a dar posiblemente de religiones comparadas y cómo evolucionaron las doctrinas bíblicas desde Génesis hasta los tiempos de Jesús. Muy bien. Pues repite ese número porque si alguien quiere anotar. 384-7300. No olviden que también el Centro Cristiano tiene su instituto. Y en esta ocasión, los martes, yo estoy dando un curso a las 9 de la mañana. En esta ocasión estoy dando el uso de la Biblia en la predicación. Excelente curso. Que lo voy a dar en el seminario evangélico el próximo semestre. Muy bien. 799-7878. 799-7878 para el Centro Cristiano. Centro Cristiano. Muy bien, Isaías, muchas gracias. Pues estamos a tus órdenes. Entonces, pasamos a identificar la emisora y volvemos en breve a tu programa Testifiquemos de Cristo. No te vayas. Espero que escuches esta canción y la cantes conmigo.
Gracias, mi Dios. Esperaré en ti, confiaré en ti. Eres verdadero y fiel, tú estás, no temeré. Esperaré y confiaré en ti. ¿Te atreves a cantarla? En ti, confiaré en ti, en ti, eres verdadero, oh gracias, esperaré y confiaré en ti. Tú estarás siempre conmigo, en ti descanso, eres mi paz. Aunque sople el viento, tú estás conmigo. Esperaré y confiaré en ti. Iglesia, ¿te atreves a cantarla conmigo? ¿Por qué no te pones de pie y me acompañas? Vamos, a la cuenta de 4. 1, 2. Esperaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Eres verdadero y fiel, eres verdadero y fiel. Tú estás, no temeré. Esperaré y confiaré en ti. Tú estarás siempre conmigo, en ti descanso, eres mi paz. Aunque sople el viento, tú estás conmigo. Esperaré y confiaré en ti. Yo quiero escucharte, iglesia, con fuerza, que se oiga. Eso es. Solo en ti. Eres verdadero. Y fiel. Tú estás, no temeré, confiaré en ti. Tú estarás siempre conmigo, en ti descanso. Tú eres mi paz. Aunque sople el viento, tú estás conmigo y confiaré en ti. Aunque sople el viento, tú estás conmigo. Esperaré y confiaré en ti. En ti. Todos los momentos especiales de la vida están llenos de hermosos detalles, con sus seres queridos, con esa persona tan especial y con ese sabor que evoca tradición, que evoca tu tierra. Y siempre ha estado allí, dándole ese toque inconfundible a todos tus momentos. Sobre la mesa está tu futuro. Goya te invita a comer juntos en familia. Que se levanten mis hermanas, que desayunemos, que mami se beba su café. A nuestra dirección en la internet, oración@iglesiai.net. Oración@iglesiai.net. Y con gusto atenderemos su solicitud
nos puede siempre observar en nuestra página, también en la internet, www.iglesiai.org. iglesiai.org. Siempre está disponible el culto del domingo anterior y hay una serie de programas, cultos, entrevistas, himnología especial que se transmiten constantemente y cuando hay un culto en vivo se presenta inmediatamente en vivo en nuestra página www.iglesiai.org. Estamos ubicados en la carretera 167, que es la carretera que va de Bayamón a Comerío. Si vienes de Bayamón hacia la montaña, estamos a tu mano derecha. Si vas de la montaña, estamos a tu mano izquierda. Y estamos aquí para servirte. Vas a encontrarte una iglesia creciente, pujante, llena del poder del Espíritu Santo, que cree en la palabra de Dios, que predica a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Es una iglesia muy familiar, llena de amor, llena de cariño. Hay algo para todas las generaciones y nuestros cultos los domingos son a las 8 de la mañana. Ese mismo culto se repite a las 11:15 de la mañana. Entre medio tenemos la escuela bíblica y el seminario de capacitación y crecimiento cristiano. Los domingos en la noche, excepto el último domingo de mes, que es este próximo, tenemos nuestro culto de oración a las 7 de la noche. Los lunes tenemos oración en el aposento alto a las 7:30 y otra sesión de la escuela bíblica. Martes en la mañana, culto de oración, predica el evangelista Víctor Rosselló. Ese culto empieza a las 9, se presenta también por la internet. Los martes en la noche hay reuniones, hay talleres y hay cultos de oración en los hogares. Miércoles hay ensayo del coro de niños y oración y santa cena. Ya empezamos también la experiencia bíblica en comunidad. Este próximo miércoles vamos a tener la tercera semana. Jueves en la mañana se visitan los enfermos en hogares y hospitales. Tenemos este programa Testifiquemos de Cristo, hay ensayo del coro mayor y la Celo del Camino se reúne. Los viernes son las sociedades, hay sociedades de damas, caballeros, jóvenes, intermedios y de adultos solteros. Los sábados hay oración en el aposento alto en la mañana y se reúne la tropa de niños escucha la 408. Ya les dije que los domingos en la mañana a las 8 y a las 11:15 se repite el mismo culto de predicación. Este pasado domingo estábamos considerando en el libro de Génesis los capítulos 21 y el capítulo 26. El próximo domingo vamos a considerar el capítulo 28. Quiero destacar algo que tiene que ver con el ejemplo de un padre a un hijo. Algo que se repitió en Abraham y que se repite en Isaac. Este es su servidor, el pastor Miguel Antonio Morales, a la edad de 59 años. Y luego de 23 años de haber partido con el Señor, mi padre, el reverendo Miguel Ángel Morales, tengo que señalar que él continúa siendo una gran influencia en mi vida. Y es una influencia muy positiva. Aunque la mayoría de las veces solo comparto cosas positivas en las cuales mi padre influyó en mí, a la verdad que hay también cosas que yo no comento mucho, no es que sean malas, pero tampoco son muy positivas, en las cuales yo también he seguido el ejemplo de mi papá. Cosas que no son tan buenas, pero que yo he seguido el ejemplo de mi papá. Pues al igual que mi padre, yo me como las uñas. No es algo que yo comente mucho porque no es algo de lo cual me sienta yo completamente orgulloso. También sigo los ejemplos de mi padre en tomar mucho café. Pues hoy llevo como 5 tazas. Me levanto de noche a escondida de mi esposa para comer cosas que no son muy saludables. Confieso todos estos pecados porque he trabajado bastante en mejorar y como consecuencia el nivel de delincuencia ha bajado sustancialmente.
Estoy casi a la par con la criminalidad en el país, solo que yo estoy mejorando. A la vez que digo esas cosas, debo señalar que lo que define a mi papá no es comerse las uñas, ni que comiera de noche. Lo que definió a mi papá fueron las cosas buenas que han trascendido a su propia existencia terrenal. Definió a mi papá cosas que él no recibió, pero que él supo dar. Definió a mi papá los buenos ejemplos de la enseñanza, su vivencia, su amor, su cariño. Y los hijos debemos aprender a discernir entre los ejemplos que nuestros padres nos dieron, cuáles en sí los definen a ellos como personas y cuáles en sí nosotros queremos emular y queremos dar por herencia a las generaciones que nos siguen. En el capítulo 26 de Génesis hay varios ejemplos de cómo la vida de Abraham influyó en la vida de su hijo Isaac, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo negativo, debo señalar que cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Isaac tuvo la intención de seguir el ejemplo de su papá Abraham, que cuando hubo la primera hambre en Canaán, Abraham bajó hacia Egipto a buscar comida. Pudo haber sucedido con Isaac lo que pasó posteriormente con la descendencia de José, que huyéndole al hambre en Canaán, terminaron siendo esclavos de Egipto por más de 400 años. Pero dice la palabra en Génesis 26, verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Qué bueno que Dios habló a tiempo a la vida de Isaac, lo detuvo. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que tiene interés en nosotros. Me da mucha pena los creyentes en Cristo que no consultan a Dios para tomar decisiones. Que cuando hay hambre, sin consultar a Dios, toman decisiones. Sea quedarse o sea irse del país sin contar con la dirección del Espíritu Santo. Yo sé de personas que dirigidas por el Espíritu Santo se han quedado y Dios los ha bendecido. Sé de personas que siguiendo la dirección de Dios han salido del país y Dios los ha bendecido. Pero ustedes y yo también conocemos de personas que huyéndole al hambre han caído en Guatapeor, como decimos en Puerto Rico, huyéndole al hambre han caído en otras servidumbres. Dios le habló a Isaac. Isaac no terminó en Egipto porque Dios mismo intervino y le habló instruyéndole que se quedase en la tierra de Gerar, en el lugar donde Dios lo guió. Allí Isaac eventualmente sembró la tierra y la tierra produjo de manera milagrosa mucho fruto. Tanto que la Biblia dice que fue 100 por 1. Comida que Isaac pudo vender
a los de Canaán, donde había hambre. La gente de Canaán no tenía que llegar hasta Egipto, porque Dios había bendecido a Isaac con alimento, y la condición de Isaac fue una de gran prosperidad, de gran bendición, porque Dios lo bendijo y lo fortaleció de esta manera para que su propósito, el propósito de Dios, se cumpliese. Otro error de Isaac, que es fruto del mal ejemplo de su padre, fue mentir acerca de su esposa. Es increíble, pero Isaac dijo que Rebeca era su hermana. Al menos cuando Abraham lo dijo, aunque fue un engaño, estaba diciendo una verdad, porque Sara era media hermana de él. Pero en el caso de Isaac era una total mentira. Posiblemente Abraham bromeaba con su hijo sobre esto, como al día de hoy acostumbran a hacer los judíos. Pero esa mala enseñanza trajo a la vida de Isaac un mal ejemplo que influyó al punto de hacerlo mentiroso. Quiero traer esto porque en los ejemplos de nuestros padres hay distintos pozos, y los hijos debemos ser sabios en las aguas de las cuales vamos a beber. Quiero entonces hablar de los pozos de Abraham. Abraham construyó no solo para él mismo, sino para su simiente, muchos pozos. Entre los que le sobrevivieron, hubo pozos de agua que sustentaron la vida de muchos. A cada pozo Abraham le daba nombre y le daba sentido. La Biblia enseña que los filisteos taparon esos pozos y los hicieron inservibles. Para mí esto es algo difícil de entender. ¿Por qué alguien tape un pozo? Algo que sirve para dar vida. La maldad es así. ¿Por qué alguien le quita la vida a otro ser humano? No lo puedo entender. Pero estoy hablando de Abraham y estoy diciendo que él dejó pozos tras él. Todos nosotros también dejamos pozos tras nuestras vidas. Hay quien deja pozos con aguas amargas, pero hay quien deja pozos de agua dulce. También ocurre que otros pueden tratar de tapar lo que nosotros tratamos de dejarle a nuestros hijos. Los padres de la nación norteamericana abrieron unos pozos para las generaciones por venir. En la Constitución y hasta el dinero de los Estados Unidos está por escrito uno de esos pozos, que era su confianza en Dios. Pero las generaciones de nuestros tiempos han tapado muchos de esos pozos, sacando a Dios de todos los sistemas de vida, y las consecuencias las estamos viviendo cada día. En Puerto Rico, nuestros antepasados hincaron unos pozos en el servicio público. Personas que no se enriquecieron en el servicio público, por el contrario, dejaron de enriquecerse ellos mismos para enriquecer al país. Esos pozos del servicio desinteresado al público, lamentablemente ha sido totalmente tapado y se ha hecho inservible. Y hoy en día muchos aspiran a posiciones electivas para enriquecerse y para oprimir al otro. En nuestra congregación, aquí en Buenavista, estamos disfrutando de los pozos que hincaron nuestros precededores. Son los pozos de la oración y el ayuno, los pozos de una vida consagrada a Dios,
y el pozo de la obediencia a la palabra de Dios. No es un accidente que esta obra continúe creciendo y superando diversas crisis sociales. Aquí fluye el agua de vida en Cristo. Los sedientos llegan a nuestras puertas y encuentran un pozo de agua dulce para el crecimiento personal de ellos y el de su familia. Y no podemos permitir que esos pozos se sequen o que sean tapados por influencias externas. No. Esos pozos tienen que seguir repartiendo agua que salta para vida eterna. En el capítulo 26 de Génesis se da una historia particular, específicamente los versos del 17 al 33. Trata con los pozos que Abraham habría abierto y que los filisteos habían cerrado. Cuando Isaac fue a vivir en el valle de Gerar, abrió estos pozos y les volvió a dar el nombre que su padre Abraham le había puesto. Pero una y otra vez los filisteos se acercaron para arrebatárselo. Es interesante observar que Isaac se los cedió. El primer pozo que le quitaron, Isaac le cambió el nombre y lo llamó Esek, que significa contención. Isaac, teniendo derecho a esas aguas y teniendo derecho a esos pozos, abandonó el pozo de la contención, aunque allí había aguas que él podía usar. El segundo pozo, al cual él le cambió el nombre que Abraham le había puesto, lo llamó Sitna, que significa enemistad. También Isaac abandonó el pozo de la enemistad, aunque tenía aguas que él mismo necesitaba. Cavó otro pozo donde no hubo contención ni enemistad. Ese lo llamó Rehoboth, que significa lugar amplio o espacioso. Allí vivió en paz. Allí dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Isaac fue a Beerseba y dicen los versos 24 y 25: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Estando en aquel lugar llegaron los que habían cerrado los pozos anteriormente. Ellos le dijeron a Isaac estas palabras: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. Dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. El que vive por fe rechaza los pozos donde hay contienda y enemistad, aunque le pertenezca el derecho y aunque se pueda beneficiar. Hay cosas que valen más que el dinero y hay que ponerlo todo en balanza. El que vive por fe deja a sus hijos e hijas unos recuerdos y ejemplos que son un pozo de agua dulce. Un lugar amplio y espacioso para edificar familias que son prosperadas por la gracia divina y donde se produce el dulce fruto de la fe. Que el Señor nos dirija y nos bendiga para nosotros vivir así también. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, ayúdanos en este trayecto a rechazar los pozos de la contienda y los pozos de la enemistad y a dejar a nuestra descendencia pozos de agua dulce y de bendición con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Bendice esta tierra puertorriqueña, líbranos de peligro y concédenos un poderoso avivamiento. Un avivamiento de tu Espíritu Santo y un avivamiento en tu palabra. Ayúdanos a vivir de forma tal que seamos sal y luz en esta tierra. Siga a continuación. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén.
Será, amados hermanos y hermanas, hasta la próxima semana en estos mismos espacios, en estos mismos lugares, donde volveremos a transmitir tu programa, Testifiquemos de Cristo. Hasta entonces, la gracia y la bendición de Dios sea contigo. Dios te bendiga.